a Dios, la desesperación invade mi vida. La intranquilidad empieza a generar ansiedad. Y esa ansiedad me hace tomar malas decisiones. Esa ansiedad muchas veces me hace separarme más de Dios y, como decíamos al principio, complicar más la vida. ¿Será que tú estás en un Masa y un Meriba en tu vida? ¿Estás pasando por una prueba que te está haciendo dudar de que Dios está contigo? Y ¿sabes qué? No está mal que tú sientas cosas o tengas sentimientos encontrados en tu vida. Lo malo es que apartes tu vista de Dios. Y por eso hoy quiero analizar esto. Y ahora sí vamos a analizar Éxodo 17, 1 al 3. Vamos a ver el contexto de este versículo. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. No había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y ¿saben qué? Esta dinámica la vamos a ver en todo el peregrinaje. Y vamos a ver algunas cosas interesantes. ¿Qué había hecho Dios con Israel? Primero, Israel fue esclavo. ¿Y qué hizo Dios con Israel? Lo liberó. Israel tuvo frío. ¿Y qué hizo Dios? Le puso una nube con fuego para que se calentaran. Israel tuvo calor. ¿Y qué hizo Dios? Esa nube que era calor en la noche se transformó en sombra durante el día en medio del desierto. Israel se le acabaron los caminos. ¿Y qué hizo Dios cuando a Israel se le acabaron los caminos? Abrió camino en medio del mar donde no había camino. Israel encontró aguas amargas. ¿Y qué hizo Dios con esas aguas? Las transformó en dulces. Israel tuvo hambre. ¿Y qué hizo Dios? Y mandó pan del cielo. Cada necesidad que Israel tenía, Dios se la cubría. Lo malo de Israel es que se olvidaba, cada situación difícil en la vida que pasaba, se olvidaba de todo lo que Dios había hecho. Ellos se centraban en las bendiciones que Dios les daba, pero se olvidaban del Dios que daba la bendición. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos. Si tu vida es una vida de queja, si tu vida es una vida de desánimo, es porque tú estás centrado en las bendiciones que le estás pidiendo a Dios o que Dios te ha dado, pero has dejado de seguir al Dios que te da las bendiciones. Y es por eso que es necesario, hoy Dios te manda, te trajo aquí, me trajo a mí aquí, para que levantemos nuevamente la vista al cielo. Dios en ningún momento te prometió que no tendrías problemas en la vida. Lo que Dios te prometió es que Él irá contigo. Y si tú tienes a Dios contigo, tienes todo. Pero eso no lo entendió Israel. Y no lo entendía. Y muchas veces no lo entendemos nosotros. Y por eso nuestra vida es una vida bastante incierta. No podemos decir que tenemos una vida de plenitud, no podemos decir que tenemos una vida de victoria, porque continuamente cuando estamos en una situación bendecida, estamos con miedo a ver cuándo va a pasar la próxima situación que nos complicará la vida. ¿No te ha pasado eso? Quiero compartir con ustedes una cita. Dice así: Dios estaba, hablando de Israel, estaba elevándolos del estado de la degradación, preparándolos para ocupar un puesto honorable en el concierto de las naciones, a fin de encomendarles importantes cometidos sagrados. Si en vista de todo lo que había hecho por ellos, hubiesen tenido fe en Él, escuchen esto, habrían soportado alegremente ¿qué? Las incomodidades, privaciones y hasta los verdaderos sufrimientos. Pero no estaban dispuestos a confiar en Dios más allá de lo que podían presenciar en las continuas evidencias de su poder. Entonces, aquí ellos confiaban en Dios ¿cuándo? Cuando Dios se manifestaba con un milagro, ellos decían, confiamos. Y cantaban y danzaban y eso. Pero venía un problema y se olvidaban del milagro que Dios había hecho. Ellos solamente, y vuelvo a repetir el concepto, ellos se centraban en lo que Dios les daba, pero no se centraban en el Dios que los bendecía. Y Dios hoy te pide a ti, si quieres tener una vida alegre,
una vida de fortaleza, tienes que aprender a mirar a Dios. Y no mirar las cosas que te suceden, simplemente mirar a Dios. Pero acá hay una cosa importante. Dios dice que los estaba preparando ¿para qué? A Israel. ¿Para qué? Dios estaba preparando a Israel para ocupar un lugar importante en el concierto de las naciones. Y acá viene un concepto importantísimo. Si tú quieres que tu vida sea plena y esté dirigida por Dios, tú no puedes vivir para tus ambiciones. Tú tienes que vivir para las ambiciones de Dios. Y cuando tú vives para las ambiciones de Dios, puedes tener la seguridad de que Dios está dirigiendo absolutamente todo. Todo está bajo su control. Pero el gran problema de nosotros es que muchas veces nosotros no tenemos propósito en la vida. Estamos viviendo para tener nuestra casa, para tener nuestro carro, para terminar nuestra carrera, para tener ese dinero que siempre quisimos tener. Pero no vivimos para las ambiciones de Dios. Y sí, Dios nos sigue bendiciendo porque Él es bueno. Pero Dios no está controlando nuestra vida. Y si Dios no está controlando tu vida, tú no tienes la seguridad de que todo lo que te sucede va a ser para tu bien. Cuando Dios está controlando tu vida, por más que te sucedan malas cosas, Dios promete, Él asegura en Él mismo de que todo va a ser para bien en tu vida. Y Él hace la promesa y tú tienes que creerlo. Pero el problema es que nuestra vida está sin propósito. Y a mí me duele, y yo no soy nadie porque yo no soy mejor que nadie, pero me duele ver las iglesias, y hablemos de iglesias adventistas, llenas de gente que viene todos los sábados pero que no tiene propósito. Su mayor propósito, vuelvo a repetir, son las ambiciones, es cumplir el sueño americano, es tener el carro que siempre quisieron tener, la casa, darle una buena educación a los hijos, pero no tienen un propósito trascendental de servicio y de misión. Y si tú no tienes un propósito de misión, tú puedes ser miembro de iglesia, pero no eres parte del pueblo de Dios. Una cosa es ser miembro de iglesia y otra cosa es formar parte del pueblo de Dios. Y Dios no quiere miembros de iglesia, Dios quiere gente que sea miembro de su pueblo. Ahora, si Israel hubiera confiado, es interesante lo que resalté allí, habrían soportado alegremente ¿qué? Las incomodidades, privaciones y hasta ¿qué? Hasta los verdaderos sufrimientos. Acá no está hablando de sufrimientos imaginarios, sino que hay sufrimientos verdaderos. Pero cuando tú tienes un propósito en la vida, cuando tú estás mirando a Dios continuamente y aprendes a confiar en Él, entonces puedes hacer algo que es increíble, algo que no se puede explicar. Puedes soportar alegremente las ¿qué? Las incomodidades, las privaciones y hasta los verdaderos sufrimientos. No los sufrimientos imaginarios. O sea, que cuando tú estás con un Dios todopoderoso, te transformas en todopoderoso con Dios. Puedes vivir aquello que nadie más puede vivir. ¿Quién puede ser feliz en medio de las privaciones? ¿Quién puede ser alegre en medio del verdadero sufrimiento? Solamente el Hijo de Dios, el discípulo de Cristo. Claro, qué lindo que suena, ¿no? Pero hay que vivirlo. Y como Dios te está entrenando, como estaba entrenando al pueblo de Israel para ser grande en el concierto de naciones, si tú tienes un propósito para con Dios, Dios va a trabajar contigo. Y si Dios va a trabajar contigo, ¿sabes cómo trabaja? Poniéndote en pruebas. ¿Cuántos formaron parte alguna vez de un equipo de fútbol? O de un equipo de pelota. ¿Qué hace el director técnico cuando si es un equipo profesional de fútbol? ¿Qué hacen los entrenamientos del director técnico? Les dice, vamos a comer un barbecue o algo por el estilo. ¿Qué hacen en el entrenamiento? Los prepara, pero ¿qué les pone? Para prepararlos, ¿qué le dice? Jueguen. ¿Hace así? No, les pone pruebas que son parecidas a los de los partidos profesionales para que ellos en la prueba puedan desarrollar la habilidad de jugar un partido profesional y enfrentar a otro equipo. Ahora, cuando ellos están haciendo las pruebas del entrenamiento y llegan al partido final, el partido final puede ser que sea doloroso, puede ser que derramen lágrimas, puede ser, pero es apasionante. Es apasionante porque hay un propósito. Y no importa cuántas pruebas pasemos si es que ganamos. Si ganamos, vale todo. ¿Y sabes qué? Cuando tú estás con Dios, no pierdes, nunca. Cuando tú sigues el plan de Dios, no pierdes. El problema es que nosotros nos olvidamos de Dios. Y cada vez que hay un problema, cada vez que hay una prueba, en vez de enfrentar ese problema mirando a Dios, comenzamos a ver la prueba y no al Dios que nos da la prueba.
Yo te hago una pregunta. ¿En cuánto tiempo quieres entrar a la ambición de Dios para tu vida? Dios tiene una ambición para tu vida desde que naciste. ¿En cuánto tiempo quieres entrar a esa ambición de Dios? Y te digo, cuando entres a esa ambición, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, pero yo pongo las manos en el fuego que es así. Cuando entres a la ambición de Dios, tu vida va a ser totalmente plena. Dios estaba preparando a Israel para entrar a Canaán en un año. Israel estaba haciendo todo lo posible para tardar 40 años. Dios quiere que entres en la ambición de Él en un año. Simplemente... ¿Pero por qué tardó 40 años Israel? Porque se quejaba absolutamente de todo. Ante cada situación, hacían tan grande la situación que estaban viviendo que perdían la visión de Dios. Y Dios no podía dejar de darles pruebas porque las pruebas te tienen que desarrollar. Y si no la pasas, las tienes que volver a vivir de vuelta. Mientras más rápido la pasas confiando, más rápido esa prueba queda superada. El entrenador de fútbol, una vez que aprendiste a tirar un tiro libre, entonces te enseña a tirar penales. Pero no te va a tener, si ya aprendiste a tirar tiros libres y no aprendiste penales, no te va a tener tirando tiros libres todo el tiempo. Te va a poner a tirar penales. Lo mismo pasa con Dios en tu vida. Cada oportunidad, cada obstáculo que tienes en la vida es una oportunidad para crecer. Pero nosotros, en vez de tomarlo como una oportunidad, lo tomamos como un obstáculo que parece que nos obstaculiza el camino y que no podemos avanzar y nos quejamos y retrocedemos y queremos volver a Egipto. Y ese es el gran problema que tenía Israel y que tenemos nosotros. Tenemos mentalidad de esclavos. ¿Qué es la mentalidad de esclavo? Preferimos estar en Egipto sabiendo lo que vamos a hacer todos los días y sabiendo qué va a estar pasando dentro de un mes antes que vivir una aventura de fe basada en un Dios que siempre nos sorprende. ¿Y saben qué? Las iglesias están llenas de personas que venimos a sentarnos aquí con mentalidad de esclavos. Los israelitas no dejaron de creer en Dios en Egipto. No, pero estaban contentos, entre comillas, medio deprimidos, se quejaban, pero preferían la rutina antes que la aventura de fe. Y Dios quiere personas que estén dispuestas a hacer cosas grandes para Él. Dios quiere personas que estén dispuestas a hacer lo imposible con Él, porque Dios es un Dios de imposibles. Pero para eso yo tengo que estar dispuesto a arriesgarme por Dios y a vivir por fe en Él, a pesar que yo no vea qué va a pasar la semana que viene. A pesar que parece que todo el mundo se pone en contra de mí, yo creo en Dios y por Él vivo. Y Dios, si yo no me quejo, si yo acepto su prueba, si yo acepto su disciplina, en un año me va a hacer entrar a Canaán. Vuelvo a preguntarte. ¿En cuánto tiempo quieres entrar? ¿Quieres entrar en un año? Deja de quejarte. Levanta la vista a Dios. Acepta la vida en el paquete que Dios te la manda. Y comienza a vivir alegre en medio de las pruebas. Comienza a vivir alegre, aunque no es masoquismo eso, no sé cómo es, pero comienza a vivir alegre en medio del verdadero sufrimiento y llegarás en un año. No necesitarás 40 años de peregrinaje, porque si no quieres aprender, quizás entres en 40 años si te sigues quejando, pero lo más posible es que no entres. Si has decidido quejarte. Hablando de los israelitas, dice este comentario, veían y sentían tan solo las incomodidades y pruebas que estaban soportando. Y en lugar de decir, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, ya que habiendo sido esclavos, nos hace una nación grande, hablaban de las durezas del camino y se preguntaban cuándo terminaría su tedioso peregrinaje. ¿De qué hablaban? De las durezas del camino. ¿No te has encontrado con personas que todo el tiempo hablan de enfermedades? Y les hago una pregunta, ¿cómo están esas personas que hablan todo el tiempo de enfermedades? Enfermas. ¿No te has encontrado con esas personas que siempre ven todo lo negativo en toda la vida? O sea, dicen, ay, qué lindo paisaje, pero si el pasto estuviera cortado.
¿No vieron ese tipo de personas? Ese tipo de personas continuamente se están atrayendo problemas a sí mismos porque no pueden vivir en la gloria de Dios porque continuamente están viendo las cosas que faltan. No lo que tienen, sino lo que falta. Eso es tentar a Dios. Porque si tú dices que tienes un Padre Celestial y ese Padre Celestial te ama, quiere decir que si estás con un Padre Celestial que te ama, el amor es lo único que necesitamos, no necesitamos nada más. Cuando nos falta el amor es que buscamos más cosas. Alguien puede decir, pero es que yo no siento el amor de Dios. ¿Sabes por qué no sientes el amor de Dios? Porque se ha nublado tu vista en ver todas aquellas cosas que te faltan y no lo que Dios te ha dado. Te has olvidado de que Dios te hizo libre. Te has olvidado que Dios te dio calor cuando tú tenías frío. Te has olvidado que Dios te dio sombra cuando tú tenías calor. Te has olvidado que Él abrió caminos donde no lo sabía. Y ahora les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, miren para atrás en su pasado, no estuvieron en situaciones que ustedes no veían salida más allá de la semana que viene? Díganme, ¿cuántos de ustedes no estuvieron en esa situación? Todos. Es que el que me diga, yo nunca estuve, está mintiendo. Todos tuvimos una situación así y hoy todos estamos sentados aquí. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y porque Dios está con nosotros, tú tienes que aprender a ver qué es lo que hizo Dios contigo. Tú tienes que aprender a hacer una historia con Dios y darte cuenta que lo importante en tu vida no son las bendiciones de Dios, sino lo importante es quién va contigo. Y es por eso que hoy decía en el primer turno, al salmista no le interesaba tanto las cosas que Dios le daba. Él decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiaráme por senda de justicia por amor a su nombre. Y después, ¿qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En otras palabras, para el salmista, lo importante no eran los pastos, lo importante no era el agua fresca que tomaba, lo importante no era el camino, lo importante era con quién iba. Y él por momentos podía tener pastos, por momentos podía tener agua, pero por momentos le faltaban los pastos, le faltaban el agua, pero él no temía mal alguno porque Dios estaba con él. Y esa tiene que ser tu seguridad. Ese es el secreto de la felicidad, ese es el secreto del crecimiento, ese es el secreto de la victoria, ese es el secreto de formar parte del pueblo de Dios pleno. Hablando de las personas que muchas veces miramos lo negativo, dice, aunque se suplan sus necesidades presentes, muchos se niegan a confiar en Dios para el futuro. Y viven en constante ansiedad por temor a que los alcance la pobreza y que sus hijos tengan que sufrir a causa de ellos. Algunos están siempre en espera del mal o agrandan de tal manera las dificultades que realmente existen, que sus ojos se incapacitan para ver las muchas bendiciones que demandan su gratitud. Los obstáculos que encuentran, en vez de guiarlos a buscar la ayuda de Dios, única fuente de fortaleza, los separan de Él porque despiertan inquietud y ¿qué? Y quejas. Ahora fíjense, los ojos dice que se incapacitan, son como un músculo. En la medida que yo comienzo a ver lo negativo, en la medida que yo empiezo a centrarme en lo negativo, mis ojos se acostumbran a ver a eso y dejan de ver la obra de Dios. Cuando nos centramos solamente en las cosas materiales, en lo que pasa, en lo que veo, y mis ojos no pueden ver lo que no se ve, se hacen ciegos para la fe. Y entonces, la persona que tiene fe, cada obstáculo es una oportunidad para buscar ¿a quién? A Dios. ¿Y saben qué? Eso era la diferencia entre Moisés y el pueblo de Israel. Si ustedes analizan el peregrinaje del pueblo de Israel, y lo vamos a ir viendo a lo largo que estudiamos esto, vamos a ver que ante cada dificultad que hacía Moisés, buscaba a Dios. Pero ¿saben qué? Moisés no buscaba a Dios por la dificultad. Moisés buscaba a Dios porque él vivía en la presencia de Dios. Aprendió a vivir en la presencia de Dios. Aprendió a creer que sin Dios él nada podía hacer. El gran problema de nosotros es que pensamos que algunas cosas sin Dios sí podemos hacer. Entonces nos separamos de Dios en las cosas que podemos hacer, que creemos que podemos hacer, y después buscamos a Dios en aquellas crisis que ya se nos van todas las fuerzas. Y como Dios es bueno, Él siempre se manifiesta
y nos da agua de la roca. Pero nosotros entonces nos quedamos con eso y nos olvidamos de que debemos no solamente ir a Dios, sino que debemos depender de Dios. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Es tu vida una vida de dependencia de Dios? ¿O es una vida solamente de búsqueda de Dios en las crisis? ¿Tu vida es una vida de ambulancia? ¿Esa es tu vida cristiana? Tienes un Dios de ambulancia. Viene la crisis y busco a Dios, pero no vives en la presencia de Dios. Cuando vivas en la presencia de Dios, vas a tener la fe necesaria para ir a buscar a Dios en medio de la crisis. Pero tenemos vidas dualísticas, no sé el término. Venimos a la iglesia a buscar a Dios y nos vamos de la iglesia sin Dios, dejando a Dios aquí. Y nuestro Dios es un Dios simplemente un Dios cultural, un Dios porque hay que ir a la iglesia, pero no es el Dios con que comparto todas las cosas todos los días, en cada momento de la semana. No es un Dios que vivo por fe cuando tengo un problema en el trabajo con el jefe. No es un Dios que cuando vienen mis amigos y me proponen algo que va en contra de su voluntad, yo soy firme y digo, no, eso no quiero. No, es un Dios simplemente cultural. Un Dios para que no me deje de bendecir. Me interesan las bendiciones de Dios, pero realmente no me interesa mucho el Dios que da las bendiciones. ¿Y saben qué? Así había muchos en el pueblo de Israel, que simplemente estaban allí por las bendiciones. Se ponían contentos con Dios cuando tenían bendiciones. Y cuando venían los obstáculos, como no estaban acostumbrados a estar con Dios, se desesperaban ante los obstáculos hasta que al final recurrían a Dios. Si tu vida tendría que estar representada por una foto, ¿sería quizás representada así? Tus ojos solamente pueden ver neblina. Tus ojos solamente pueden ver lo negativo. Y es por eso que vives en una neblina espiritual. Es por eso que no hay gozo en tu experiencia cristiana. Sigue diciendo Patriarcas y Profetas, aunque se suplan sus necesidades presentes de las personas, muchos se niegan a confiar en Dios para el futuro y viven en constante ansiedad por temor a que los alcance la pobreza y que sus hijos tengan que sufrir a causa de ellos. Algunos están siempre en espera del mal o agrandan de tal manera las dificultades que realmente existen, que sus ojos se incapacitan para ver las muchas bendiciones que demandan su gratitud. Los obstáculos que encuentran, en vez de guiarlos a buscar la ayuda de Dios, única fuente de fortaleza, los separan de Él porque despiertan inquietud y queja. Ahora yo te voy a hacer una propuesta para esta semana y ojalá que sea para tu vida. ¿Qué te parece si nos ponemos de acuerdo en esta semana de caminar en la presencia de Dios? Y ante cada obstáculo, recurrir a Él. En vez de usar las alternativas, suponte, estás en tu casa, se te pierde la llave, antes de estar buscando 1000 horas la llave y todo eso, haz una oración y pídele a Dios que te la haga encontrar. Ay, no, pero eso es una tontera. No, es que Jesús dice, sin mí, nada. ¿Qué es nada? Nada es todo, o sea, nada. No puedo hacer nada sin Él. El problema es que tenemos que aprender a desconfiar de nosotros mismos y a confiar más en Él. Pero nosotros tenemos mucha confianza en nosotros cuando se nos presentan cosas que pensamos que hemos desarrollado la capacidad para hacerlas. Y entonces en esas cosas nos separamos de Dios. Y después cuando vienen las crisis nos desesperamos porque no estamos acostumbrados a andar en su presencia, a depender en todo de Él. ¿Cómo es tu vida? ¿Es como esta foto o como esta? Y vamos a ver, ahora te pregunto, ¿cómo es tu momento de hoy? Porque ¿sabes qué? La vida es el resultado de momentos. ¿Cómo es tu momento? Es un momento que tú vas por un camino que hay sombras, pero estás como esta caminante que está dispuesta a ver el sol que pasa por medio de la sombra, o simplemente estás centrado en las sombras. Quizás tu vida sea hoy como esto, o mi vida. Pero Dios está aquí para traerte un mensaje, para decirte que Él todavía está. Y que las bendiciones de Él no se han borrado. Y que su propósito todavía sigue firme. Ahora, fíjense qué interesante. Cuando los israelitas empiezan a tener sed,
¿qué es lo que le dicen a Moisés? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? La queja es el símbolo, y yo ahora veo, la queja es la evidencia de la irresponsabilidad. Y la irresponsabilidad es la evidencia de la inmadurez. Ustedes nunca van a ver una persona quejona que sea madura. Los quejones tienden a ser chiquilines, tienden a ser inmaduros. ¿Por qué? Y entonces el quejón, como no asume responsabilidad, cuando se desespera, ¿a quién le echa la culpa? Al que está más cerca. Ahora fíjense, los israelitas le dijeron a Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Ahora les hago una pregunta, cuando Moisés estaba allí en Egipto, les puso una pistola a cada uno y le dijo, si no vienen conmigo los mato. No, ellos, está bien, Moisés los convenció, pero ¿quiénes fueron los que decidieron? Ellos. ¿Sabes qué? Nunca nadie decide por ti. Tú eres siempre el que decide. Y es necesario que entiendas que tú eres arquitecto de tu propio destino. Cosas que muchas congregaciones cristianas lo niegan a eso y piensan que hay un destino de Dios marcado. Y sí, Dios tiene un plan, pero ese plan yo elijo si participo o no participo y mis decisiones modifican el plan de Dios. Dios quería que Israel entre en un año a Canaán y ¿en cuánto entró? En 40. ¿Entró? De todas maneras entró, pero no entró de acuerdo al plan que Dios tenía. Y Dios tiene un plan contigo. Y en la medida que tú confías en Él y aceptas el plan en tu vida, Dios va haciendo el plan, se va cumpliendo el plan ideal para ti. Pero muchas veces tú te desvías. Pero por suerte tenemos un Dios de amor. Y no sé cuántos de ustedes vieron el video, si no vayan a YouTube, del video que yo cuento que Amelia me regaló un GPS. Yo siempre hacía expediciones a la montaña todos los años allá en Argentina con los jóvenes de mi iglesia y había desarrollado un sentido de orientación bastante fuerte. Y me sentía orgulloso de mi sentido de orientación. Y cuando Amelia cumplí, no sé si era el Día del Padre o qué, viene con un regalo y viene y abro y era un GPS. Y ella, cuando vio mi cara, ella pensaba que, saben que a los varones nos gusta que nos regalen cosas útiles. Entonces eso es muy importante. O sea, si a nosotros nos regalan una rosa, realmente no, por lo menos a mí no me... pero a las mujeres les gusta que le regalen algo que le transmite algo. Al varón nos gusta que nos regalen algo útil. Y bueno, ella trajo un GPS y esperaba ver mi sonrisa. Y yo le digo, ¿y cuánto gastaste en esto? Y me dijo y yo por adentro dije, ¿pero qué piensa? ¿Que soy un desorientado? Tengo todo... Y yo estaba orgulloso de mí. O sea, voy a resumir la historia. Al final me lo dio, me lo agarré y por hacer obra misionera con ella lo puse ahí en el... Y resulta que lo empecé a usar y para mí es uno de los mejores inventos que existen en la vida. O sea, me hice dependiente del GPS, aparte de Amelia, pero del GPS me hice dependiente del GPS. Ahora... O sea, ustedes ya saben, es una tranquilidad. Antes yo tenía que hacer Google Mapas y hacer... No, ahora simplemente uno pone la dirección y el GPS te lleva. Pero ¿sabes qué? También cuando te pierdes, el GPS tiene un camino, pero tú te metes por el camino que quieres. Si quieres, no le haces caso a la vocecita. Y tú te vas al camino que quieras. Pero si tú estás dispuesto nuevamente a hacerle caso al GPS, Él te toma del lugar donde estás y te lleva hacia el camino que Él ha señalado. Y para mí esa fue una de las mejores enseñanzas de Dios. Con ese regalo que me dio Amelia, me fue mostrando cómo es Dios. Tú te puedes descarriar, tú te puedes quejar, tú te puedes haber arruinado todo el plan. Pero si Dios, en algún momento de tu vida, tú recurres a Dios y te das vuelta y le dices, Señor, yo quiero escucharte, Dios te toma de allí. Y no importa cuánto te hayas apartado, Él te lleva hacia el plan que tenía para ti. Ahora, yo estaba hablando de los israelitas que eran irresponsables. Porque ahora le echaban la culpa a Moisés. Cuando tú te quejas y le echas la culpa a alguien de las cosas que te pasan, simplemente lo único que estás asegurando es que vas a seguir en un camino errante. No vas a tener victoria sobre nada, porque no estás asumiendo responsabilidad en la vida. Algunos no tienen firmeza de carácter. Esto lo dice el Ministerio de Curación. Sus planes y propósitos carecen de forma definida y de consistencia. De poco sirven al mundo. Esta flaqueza, indecisión, ineficacia deben vencerse. Hay en el verdadero carácter cristiano algo indómito, que no pueden sojuzgar las circunstancias adversas.
El hombre puede moldear las circunstancias, pero nunca debe permitir que ellas lo amolden a él. Debemos valernos de las circunstancias como de instrumentos para obrar. Debemos dominarlas y no consentir en que nos dominen. Esto es tremendo. Esto es psicología, psicología number one. O sea, esto es lo mejor. Y esto está en el Ministerio de Curación. Si entendiéramos este principio, ¿qué pasaba con Israel? Continuamente, ante cada obstáculo, ¿qué hacía? Quería volver a Egipto, tenía mentalidad de esclavo, no quería vivir en la aventura de la fe. La mentalidad de esclavo es vivir en la rutina, es que no haya ningún cambio. Prefiero ser esclavo y no tener cambios que vivir en cambios y ser libre. Así piensa el esclavo. Pero si tú has sido llamado a servir a un Dios grande, a un Dios creativo, a un Dios que está en continuo crecimiento, o que digamos que nos hace crecer continuamente, entonces tú te vas a tener que aceptar los cambios, vas a tener que vivir una vida de aventura. Si no, quédate en Egipto. Pero si saliste, no estés volviendo para atrás, mirando para atrás continuamente. Y ese es el problema que tenemos los cristianos. Los cristianos tenemos el problema de que vemos un problema porque queremos siempre andar en la voluntad perfecta de Dios. Entonces, Dios nos muestra un camino y cuando en ese camino tenemos problemas, no era la voluntad de Dios. Volvemos para atrás. Hoy contaba en el primer turno, ¿cuántas veces he aconsejado personas que dicen, ay pastor, nos amamos, cásenos, y los caso? Y a los 2 años... ya lo que habían visto señales y todo eso de la voluntad de Dios, ya no ven ninguna señal, se olvidaron todo, quieren volver para atrás. Es más, el esposo está con la amante y me dice, pastor, Dios quiere la felicidad para mí y le he pedido señales y Dios me ha mostrado que mi amante, Él la quiere para mí. O sea, el que quiere hacer su voluntad va a ver manifestaciones de su capricho a través de la voluntad de Dios. Va a decir que todo es la voluntad de Dios. Es necesario que nosotros entendamos que para seguir la voluntad de Dios tenemos que renunciar a nosotros mismos. Y tenemos que renunciar a nuestros propios pareceres. Debemos vencer la flaqueza e indecisión de volver continuamente para atrás. Y saben que acá en Estados Unidos hay un gran problema. ¿Por qué? Porque uno va a comprar algo y ¿qué pasa? Y lo puede devolver. Y eso nos va generando eso lo vamos transmitiendo en la vida. Entonces por eso todo es intercambiable, todo lo podemos devolver acá. Entonces vamos y decimos, ay, no sé qué decidir, entonces tengo que comprar un zapato, pero compro 5. Y entonces después voy a mi casa y devuelvo 4, y quizás el que había elegido al principio no quiero ese, quiero otro, y voy y lo cambio, y estoy así, yendo y viniendo. No, nosotros cuando tomamos una decisión, nosotros, si queremos andar con Dios, no podemos volver atrás por los obstáculos. Los obstáculos son la manera que Dios está usando para hacernos crecer en la vida. Y para que cumplamos el propósito por el cual Él nos ha elegido. Éxodo 17, 4 al 6 dice, entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel. ¿Saben qué? Esta es la primera parte donde aparece en la Biblia el tema del apedreamiento. Hasta ahí nunca nadie había apedreado a nadie. Pero acá parece que era lo que tenía más a mano. El irresponsable agarra lo que tiene más a mano para castigar al primero que se le cruza enfrente. O sea, y el que se le cruza es el culpable de lo que está viviendo. Y eso le pasó a Israel. Querían tomar piedras y apedrear a Israel. Y eso se hizo una costumbre. Y desde ahí hasta ahora apedrean ahí comenzó todo. Ahora ustedes van a Israel y todos quieren apedrear. Cuando tienen un problema, todos apedrean. ¿Y saben dónde comenzó? Comenzó ahí. Miren cómo un pecado una actitud se va manifestando con el tiempo. Se va prolongando por el tiempo. Ahora, si Dios sería Joel Barrios y Moisés viene a mí, yo le digo, quédate tranquilo, Moisés, que a esto los mato de sed. O si no, le digo, mira, le voy a tirar un poquito de agua, ahí vos golpeá la roca para que vean que soy poderoso, pero mañana que no vayan a buscar maná, porque no les tiro nada de maná mañana.
O que diga, no, quédate tranquilo, Moisés, que esta noche los hago llorar de frío. La nube va a seguir siendo sombra la noche y no va a ser fuego. O mañana se van a morir de calor, porque van a ver, porque los voy a disciplinar. Yo lo que entiendo con esto, ¿saben qué? ¿Saben que Dios nos disciplina para que crezcamos? Pero cuando nos equivocamos no nos disciplina. Y eso es algo que a mí ahora como padre, se me hizo la luz. Cuando nosotros nos equivocamos, Dios nos da amor. Nos disciplina cuando simplemente quiere que crezcamos, pero no cuando nos equivocamos. Dios podría haber dicho, no le doy nada. Hasta que no cambien de actitud, no les doy nada. Israel seguía haciendo lo mismo y Dios le tiró el agua. Romanos capítulo 2 creo que dice que Dios te bendice para que te arrepientas. Nosotros pensamos que Dios nos bendice porque somos buenos. No, nos bendice porque somos malos. Dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios no te castiga por tus equivocaciones. Dios te disciplina para que crezcas, para que seas mejor. Pero cuando te equivocas, Dios te ama. Para mí, sí, tremendo. Para mí este sermón es un antes y un después en mi vida. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron desde chico, me enseñó a través de las escuelas, a través de las instituciones, a través de la universidad, que si tú te equivocas, tienes que ser castigado. Y Dios disciplina a aquel que está preparando para una obra. Pero cuando te equivocas, te ama. Te da manifestaciones de su amor. Creo que es demasiado profundo esto. Y quizás lo vamos a tener que desarrollar en más sermones. Yo voy a tener que investigarlo esto más. Conclusión. Nosotros estamos perdidos en pecado. Y Dios no esperó que cambiemos para enviar a su Hijo, para que nosotros podamos ser perdonados. Dios quiere que tú y yo tengamos la seguridad de que Jesús ha sido golpeado para que salga agua, aunque nos hayamos quejado, aunque nos haya faltado la fe, aunque no hayamos hecho las cosas bien, aunque seamos un pueblo de cabeza dura, el agua sigue fluyendo para todo aquel que quiere tomar gratuitamente de ella. Los discípulos estaban remando. Jesús dormía. Estaba remando en el mar que ellos conocían, en el mar que les había dado renombre. Mientras no había olas, no había problema. Comenzaron las olas y ellos habían pasado por muchas tormentas, entonces ellos dijeron, ya sabemos, y empezaron a darse indicaciones. La tormenta fue creciendo y ya cada vez más indicaciones y más gritos, las indicaciones se transformaban en gritos. Y ahora más energía remando. Y llegó un momento que se dieron cuenta que la tormenta superaba a todas las tormentas que alguna vez hayan vivido en ese mar. Y seguían remando. Estaban confiados de que su experiencia les haría pasar esa tormenta como habían pasado otras tormentas, pero la tormenta cada vez era más grande. Y en eso, cuando ya no daban más, cuando ya habían perdido las fuerzas, cuando parecía que la barca se hundía, entonces cae un rayo. Y cuando cae el rayo, ven a su maestro durmiendo plácidamente. El hecho de querer salvar la barca les había hecho olvidar quién iba con ellos en la barca. Y si comparamos nosotros a los discípulos con el maestro, y somos occidentales, diríamos, ese maestro es recontra irresponsable. Los manda a ellos a cruzar el mar, y cuando viene la tormenta, en vez de estar remando junto con ellos, ¿qué es lo que hace? Duerme. ¿Sabes por qué Jesús podía dormir en medio de la tormenta? Porque Jesús sabía con quién iba. Y como Jesús sabía con quién iba y había creído eso, no había una tormenta en su corazón. Cuando tú estás remando por ti mismo, cuando no hay tormenta que azote la barca, todo se disimula.
Pero entre la primer crisis, entre la primer tormenta que suena afuera, tu tormenta interior hace sintonía con la tormenta de afuera y te desesperas. Y fíjense, las personas que se quejan, las personas que viven viendo lo negativo, las personas que se olvidan quién va con ellos, lo primero que hace es dar órdenes y demandar. Y entonces en eso, cuando cayó el rayo y vieron a Jesús durmiendo, ellos seguían remando, pero dice: Señor, no tienes cuidado de nosotros, que perecemos, haz algo. El que no tiene fe da órdenes a Dios. Y Jesús se levanta y dice: pero ustedes no se olvidaron que yo voy con ustedes, no se olvidaron todas las cosas que he hecho por ustedes. ¿Dijo eso Jesús? No, porque Jesús a los errores, ¿con qué los trata? Con amor. Y lo primero que hizo Jesús fue darle lo que ellos pedían. Dice: paz. Y se hizo paz fuera de la barca. Pero quiero decirles que la paz no estaba dentro del corazón de ellos. Y ante la primera crisis nuevamente iba a surgir la tormenta que estaba dentro. Porque hasta que tú y yo no rindamos nuestro corazón a Dios y vivamos por fe cada momento de nuestra vida, cada crisis, aunque sea chica o grande, va a ser sintonía con la gran crisis de incredulidad que tenemos en nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere sanar en tu vida y en la mía. Quiere que aprendas y aprendamos a andar en su presencia. A dejar de mirar lo que nos sucede y a poner nuestra vista en Dios, para que todo lo que nos suceda lo vivamos alegremente. Que esa pueda ser tu experiencia y la mía, y pidámosle a Dios que aprovechemos cada obstáculo para buscarlo a Él. Vamos a terminar cantando nuestro canto Estamos de Paso, que habla de nuestro peregrinaje. Le voy a pedir también que pase el praise team y que pase también mi nena, para que los ayude. Yo sé que todavía lo están aprendiendo. Pueden pasar. Acá están los micrófonos. ¿Nos ponemos de pie? Querido Señor, gracias por habernos hablado y queremos pedirte perdón, Señor, por estar mirando siempre para abajo. Queremos pedirte perdón por mirar lo que nos rodea y no mirarte a ti que vas con nosotros. Que podamos, Señor, llegar a decir con el profeta Jeremías: mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré. Que tú seas nuestra porción, Señor. Que tú seas todo para nosotros. Y que podamos entender que cuando estás con nosotros no habrá nada ni nadie que nos aparte del propósito que tú tienes preparado. Ayúdanos a llegar a Canaán en 1 año y no en 40. Te pedimos perdón por nuestras quejas y nuestra incredulidad. Y danos a Jesús a través del Espíritu Santo. En su nombre te pedimos todo. Amén.